Eh, no, decía un cierto movimiento que tenía Horacio para plantear o pensar los temas. Se me ocurre la idea del abismo, ¿no? De ir abismando las preguntas, los problemas, y nunca ser literal. Eh, que es algo que también en el homenaje que mencionaba hace un rato, que ayer organizó Darío Capelli, Roberto Retamoso, un compañero de Horacio de su, de su estación rosarina, lo vinculaba a Juan L. Ortiz, a la poética de Juan L. Ortiz y a la forma de pensar de Juan L. Ortiz, y veía cierta equivalencia en el modo del pensamiento de Horacio González y el pensamiento de pregunta en abismo de la poética de Juan L. Ortiz. Y entonces recordé un poco esa intervención que tuvimos en el 2018 para pensar, digamos, la isla Martín García y la cuestión de la utopía, remitir un poco hacia el vínculo entre las islas y y la imaginación política. ¿No? Y el importante vínculo que hay a lo largo de la historia de la humanidad entre las islas y la imaginación política, que como bien mencionaste vos en tu, en tu, en tu introducción, ¿no? Tiene como una posibilidad de ser pensada como aislamiento, y esa idea de aislamiento como presidio, como leprosario, ¿no? Como algo para preservar y confinar cierta contaminación de lo que sería tierra firme o el continente. Pero también, digo, ha funcionado, como decías vos, en esa tensión, como un lugar, las islas como un lugar de mitos de origen, ¿no? Ver toda la mitología griega, grecorromana, amerindia también, digamos, ¿no? En la mitología amerindia aparecen muy fuertemente las islas como epicentros de orígenes de civilizaciones. La isla desierta también, ¿no? Como escenario de episodios fundamentales de la imaginación política, y claramente la referencia política más concreta de la imaginación política y las islas es la isla Utopía de Tomás Moro, ¿no? Ese increíble texto y esa increíble manera de pensar a la isla Utopía eh, como un género de la crítica política, ¿no? Es decir, como un desplazamiento de un sitio, ¿no? Llevado hacia la isla que operaba como crítica sobre todo, ¿no? de la Gran Bretaña de Tomás Moro. Eh, y después, en un segundo movimiento, recuerdo de aquella intervención, había traído a colación un desplazamiento de la lectura de la idea de utopía, eh, de una lectura americana, y esto era fundamental para, para aquella intervención, ¿no? Y sobre todo para la invitación de la Utopía Sur, que es una lectura que hizo otro ensayista fundamental del pensamiento argentino y latinoamericano, como fue Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Alguien, por cierto, además, muy vinculado a la escritura y a los diálogos intelectuales, o a los diálogos del pensamiento que susurraban en Horacio González, ¿no? Decía Ezequiel Martínez Estrada, un notable ensayista,
con una producción muy importante entre los años 30 y los años 60. Y en los años 60, Ezequiel Martínez Estrada va a escribir, en los inicios de los años 60, va a escribir un breve ensayo de una filología americana del sur, sumamente imaginativa y sumamente radicalizada o insurrecta, en la que por ciertos indicios de la correspondencia que tenía Tomás Moro con algunos de sus amigos humanistas, ¿no? Algún par de pistas que encontraba en esa correspondencia, Ezequiel Martínez Estrada se arriesgaba en una hipótesis de lectura a convertir la isla Utopía y al significado de esa idea de utopía como no lugar, en un lugar preciso. Y ese lugar preciso, por las inferencias filológicas que hacía Martínez Estrada, no era ni más ni menos que en el Mar Caribe y particularmente en la isla de Cuba, ¿no? Entonces ahí Martínez Estrada empezaba a cambiar radicalmente siglos de capas de interpretación sobre lo que implicaría pensar a la utopía como una isla inexistente, como una isla del no lugar, ¿no? Como una isla de la crítica, pero sin una referencia concreta material. Y Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? La volvía en una utopía, ¿no? En un topos muy preciso, que era ni más ni menos que América. ¿No? Los utopianos eran los indios taínos, ¿no? los indios de la isla de Cuba, y esa lectura además la hacía ya Ezequiel Martínez Estrada en la isla de Cuba, apoyando a la Revolución Cubana. Ese movimiento, esa lectura que hace Ezequiel Martínez Estrada en un breve ensayo me parece extraordinario en términos de imaginación política, de imaginación de lectura, de insurrección, y revirtiendo, ¿no? Siglos de interpretación de la lectura eurocéntrica de la palabra utopía y de la significación de la isla. Y en ese sentido, ahí la isla de Cuba, como utopía de una nueva noción de soberanía y de insurrección del sur, ¿no? De la patria grande americana, me parecía que era interesante leerla, y esto es algo que se nos ha ocurrido con el amigo Gerardo Oviedo, ver esa isla, o pensar esa isla de Cuba, ¿no? Salida del continente americano hacia el Mar Caribe, leerla en espejo con otra isla, otro conjunto de islas, que también están, ¿no? Salidas y casi en la misma línea, digamos, que salida del continente y en la misma línea de Cuba, pero en el extremo sur, que son las Islas Malvinas, ¿no? Que son su espejo invertido en términos de la falta de soberanía, ¿no? O el lugar de la ausencia de soberanía, o la soberanía que resta por conquistar, frente a la invasión, ¿no? de Gran Bretaña, que vuelve a aparecer, digamos, ¿no? Gran Bretaña como el gran leviatán controlador de las aguas del mundo, ¿no? Que era lo que criticaba Tomás Moro con su libro, vuelve a aparecer aquí, cancelando, ¿no? O aprisionando a nuestras Islas Malvinas, que son las islas que nos remiten a una idea de soberanía, y que al mismo tiempo también nos hacen pensar, junto con la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el centro geográfico de la Argentina, ¿no? Si uno toma en consideración el nuevo mapa bicontinental, no el nuevo mapa, ¿no? O la nueva reconsideración del mapa bicontinental,
las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego son el corazón geográfico de la Argentina, ¿no? Y uno podría pensar que también son el corazón geográfico o el corazón espiritual de la Argentina, con esta idea de la soberanía que hay que imaginar cómo reconquistar. Y la presencia del Leviatán británico en las Islas Malvinas nos hace pensar en la cuestión del Atlántico Sur y si uno lo piensa en términos históricos, en la operación, ¿no?, hegemónica que llevó a cabo el Imperio Británico, particularmente a través de su idea de control de la soberanía de las aguas, ¿no?, vuelve el Leviatán, en un movimiento de pinzas que tiene que ver con la ocupación de las Islas Malvinas en 1833. Previamente, antes de llegar a las Islas Malvinas, había ocupado varios puntos del sur del mundo, del Atlántico, ¿no?, desde algunos puntos de Oceanía, Sudáfrica, ¿no?, asegurándose todo el corredor sur de la navegabilidad del mundo, y con las Islas Malvinas se aseguraba también el control geopolítico del paso bioceánico hacia el Pacífico. Y decía que ese movimiento del Imperio Británico se puede leer en pinzas con su preocupación por un concepto fundamental que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la llamada cuestión de la hidrovía, o la mal llamada cuestión de la hidrovía, que es la geopolítica de la Cuenca del Plata, ¿no?, que es, digamos, el ingreso por el Río de la Plata hacia el corazón de América del Sur, ¿no?, y que el Imperio Británico se aseguró de alguna manera, logrando que Uruguay se convirtiera en un estado independiente, en un estado tapón, en un estado que neutralizara la soberanía del control del ingreso a la Cuenca del Plata, que es un sistema de ríos, un sistema de comunicación hidrográfica que vincula, digamos, a Uruguay y a la Argentina hasta el Amazonas y hasta el Brasil, ¿no?, comprendiendo a Paraguay, de alguna manera, incluso hasta la propia Bolivia. ¿No? La Cuenca del Plata, si uno lo piensa en una dimensión geográfica, es una región que comprende, ¿no?, a modo de un triángulo invertido que se extiende entre las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay, reuniéndose progresivamente en el vértice del delta, para en su confluencia conformar el Río de la Plata y en su desembocadura en el Atlántico Sur. Pero si uno lo piensa al revés, su entramado está compuesto por una inmensa red de afluentes y subafluentes, de ríos, riachos, arroyos, esteros, lagunas, entre los que además del Paraná y el Uruguay, ¿no?, podemos destacar el Bermejo, el Pilcomayo, el Paraguay, y otros como el río Salado, el Carcarañá, Río Tercero, Río Cuarto, Iguazú, Gualeguay, el arroyo Nogoyá, Mocoretá, el Gualeguaychú, el Miriñay, el Aguapey, el Río Negro, el Guaycurú, el Pilagá, San Javier, Coeguay, Arapey, Guayquiraró, y sus respectivos tributarios. Es decir, es una red que en su conjunto surca y fertiliza los territorios de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina, ¿no?, la cuenca hidrográfica más grande del mundo, ¿no?, y además hace sistema y se alimenta y retroalimenta con el acuífero Guaraní, uno de los más importantes reservorios continentales de agua dulce. Bueno, y eso es de alguna manera lo que los ingleses entreveían al intentar controlar la puerta de ingreso de la Cuenca del Plata, que es
Una, la isla Martín García, ¿no? Por supuesto, es la primera isla que obra de control y que además obra también de punto intermedio entre las costas de lo que hoy llamamos Argentina y las costas de lo que hoy llamamos Uruguay, ¿no? que antes eran unidas. Es decir, es un lugar de una importancia geopolítica fundamental, que ha tenido disputas desde la etapa colonial por el imperio portugués y el imperio español, ¿no? Que siempre estuvo en un punto de disputa fundamental, diría, porque era la llave de todo esto que mencionamos hace un instante. No, al día de hoy existe el problema del puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires como uno de los grandes dilemas que nos siguen dividiendo, que nos siguen convirtiendo en patrias chicas. Y ahí entonces me parece que en ese marco habría que intentar pensar, por una parte, a la isla Martín García, o seguir pensando a la isla Martín García, seguir pensando a la cuenca del Plata y a esto que se mal llama con el nombre de una empresa, hidrovía. Interrumpime cuando quieras, Sebastián. Pero ahí ingresaríamos hacia dos cosas, ¿no? Una, la propia configuración geológica y geocultural y geohistórica de la isla Martín García, ¿no? que tiene la extrema curiosidad de ser una roca precámbrica en un río pampeano, ¿no? En un río de llanos, un río de sedimentos. Es una isla que no es de sedimentos, es una isla de roca precámbrica. Eso es una curiosidad impresionante, ¿no? Uno podría pensar que es como la piedra liminar de la Argentina. Sí, tenía miedo de prender la cámara por los problemas que estamos teniendo, por eso estaba aquí. Te haría un pequeño, después tengo un par de comentarios para hacerte muy interesantes de lo que estás diciendo, pero es roca precámbrica, pero justamente la parte sedimentaria de Martín García es la que la está año a año, día a día, podríamos decir, acercando a la otra isla, que es la Timoteo, uruguaya. Y me acuerdo que Horacio decía, justamente por los sedimentos que van configurando la Timoteo es de sedimentos, digamos, la Martín García, no. Ahora, esos sedimentos están empezando a configurar la posibilidad, decía Horacio en el sujeto de risueño simpático, pero a su vez nada simpático, como es la idea de la primera frontera terrestre con Uruguay, puede darse en el marco de esa acumulación de sedimentos que rodean, digamos, a Martín García y que la vinculan a la isla de Timoteo. Tal cual. Eso es otra de las particularidades impresionantes, digamos, ¿no? de ese enclave, ¿no? Que tiene esa precámbrico y el sedimento, que es todo lo que mueve este sistema de la Cuenca del Plata, todo lo que arrastra. Después, más adelante me gustaría retomar esa idea de sedimentos, pero nuevamente es como ahí, ¿no? La geología se transmuta, ¿no? Se mezcla con la geocultura y hasta nos porfía, como diciendo, viejo, ¿de qué frontera me hablan? Digamos, ¿no? Si los sedimentos mismos están tendiendo el puente, digamos, ¿no? entre esas dos orillas. Bien, y entonces decía que la isla de Martín García, digo, es impresionante en términos, ¿no? de históricos también, ¿no? Incluso volviendo a la geopolítica de la Cuenca del Plata, digo, de todas las disputas de la etapa colonial, pero ya hay que pensar, por ejemplo, desde las invasiones inglesas en adelante, uno podría hacer una historia de la soberanía argentina, la disputa por la soberanía argentina, ¿no? Pensando varios capítulos. Uno, las invasiones inglesas. Dos, ahí están las batallas del almirante Brown también, digamos, ¿no? Incluso la batalla de San Lorenzo, que si bien fue terrestre, fue por el río Paraná. El juramento a la bandera de Manuel Belgrano a las costas del río Paraná.
la batalla de Caseros, ¿no? Que muchas veces la pensamos perdón, antes de la batalla de Caseros, claramente la batalla por la vuelta de obligado, como la gran gesta de soberanía, con todas sus secuelas también, ¿no? Porque después está que es una batalla perdida, digamos, en términos fácticos, ¿no? Porque la flota anglo-inglesa logra traspasar las cadenas y llegar bien arriba, ¿no? Hasta el Paraguay incluso. Está después a su regreso la batalla de Punta Quebracho, digamos, que es la batalla victoriosa, digamos, ¿no? Donde de alguna manera se pudo infringirle alguna marca a los invasores. La batalla de Caseros, que si bien parece algo completamente alejado, ¿no? O no vinculado a la disputa por la Cuenca del Plata, creo que es un capítulo fundamental de la disputa por la Cuenca del Plata, porque ahí se incorpora también Brasil, digamos, ¿no? como un elemento de disputa, y esto hasta llegar hasta el Paraguay y la guerra contra el Paraguay, ¿no? Que es cuando el Imperio Británico logra romper todas las barreras e ingresar hacia el corazón mismo de la Cuenca del Plata, que es el Paraguay. Y ahí me parece que la Argirópolis de Sarmiento tiene varias cuestiones. Una, ¿no? Diría la más polémica, o la que habría que intentar pensar o retrovertir, que es su apología de la libre navegación de los ríos, que no veía o no quería ver que esa libre navegación de los ríos estaba tutelada por el Imperio Británico y el libre comercio, ¿no? Ese me parece que es el gran límite de Sarmiento en su extraordinaria imaginación también de pensar, por otro lado, ¿no? A esa isla como una articulación de la Cuenca del Plata, ¿no? El título original de su libro Argirópolis es Argirópolis o la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata, solución de las dificultades que empezaban la pacificación permanente del Río de la Plata por medio de la convocación de un congreso y la creación de una capital en la isla Martín García, de cuya posesión, hoy en el poder de Francia, dependen la libre navegación de los ríos y la independencia, desarrollo y libertad del Paraguay, el Uruguay y las provincias argentinas del litoral. Ahí, como editor, ¿qué aconsejaría? Y como editor, Sarmiento tiene razón, ¿no? Habría que poner ese título en la tapa. Todo, claro. Todo completo, sí. Una tapa gigante. Pero bueno, ahí estaba la imaginación política de Sarmiento, que eso sí es algo que parece que seguir explorando, navegando. Su imaginación política respecto al vínculo de lo que será la Argentina con el agua, o el vínculo que debería tener, digamos, ¿no? Con todo el sistema fluvial, también con el marítimo, ¿no? En un momento también de Argirópolis, dice, ¿no? Imaginaba una sociedad echada al agua, ¿no? Que necesitaba, bueno, y acá estaba el problema de la capital. Y acá Sarmiento, también un poco como Ezequiel Martínez Estrada, corre la lectura de la isla como utopía. La corre y la pone en tensión porque la está imaginando como una solución política efectiva, por más que después digamos si era realmente efectiva, si era delirante o no, es un ensayo de un intento de solución política, ¿no? Aparece una dimensión fuertemente pragmática, el intento de correr a la capital, ¿no? Sacarla de Buenos Aires para generar esta confederación, digamos, ¿no? Entonces, ese me parece que es un interesante registro de Sarmiento, también de Martínez de Estrada, y retomo antes ahí que me digas algo, con algo que mencionaste en tu introducción, sobre la idea de la lengua de Horacio González, que habías mencionado, ¿no? Entre la utopía y la soberanía, ¿no? Y si eso era posible pensarlo o pensar instituciones de ese modo. Y creo, ¿no? Que me hiciste acordar a un texto, uno de los primeros textos de Horacio González, que publicó en la revista Envío,
se llamaba Humanismo y Estrategia, era para pensar el peronismo, ¿no? Y me parece que un poco esto que hace Sarmiento con Argirópolis y que hace Ezequiel Martínez Estrada, convirtiendo la utopía en una utopía, y en Sarmiento convirtiendo la isla utopía en una solución, me parece que ponen en tensión esas dimensiones de la utopía y la soberanía, el humanismo y la estrategia, que es un lugar, me parece que no, que hay que seguir abonando. Es el lugar de la máxima incomodidad, ¿no? De los pensamientos, de la lengua, de las instituciones, de las soluciones políticas también. Pero te vi con ganas de interrumpirme con mucha razón. Levantar la mano, ¿no? Otra de las formas del sumo. No, bueno, justo dijiste humanismo y, bueno, recordé que en esa reunión que se hizo en el grupo Comuna, Liliana Herrero decía que uno de los libros que están allí pendientes a ser publicados de Brasio son un libro sobre el humanismo, o sea, reflexión sobre el humanismo. Pero no, me quedaba pensando en lo que decías de Sarmiento, y que recuerdo que, bueno, el libro Carapachay, digamos, en el grupo, digamos, de materiales de viaje, digamos, ¿no? Hay una lógica de viaje, de escritura de viaje, que luego deviene en un programa político, como es Argirópolis, ¿no? Es una especie casi de gestión política, pero que emerge también un gesto errabundo, ¿no? Del viaje por el Delta. E imaginando allí también, ¿no? Un gesto creacional, ¿no? Viendo juncos, ¿no? Bueno, la querida revista El Carapachay con el compañero Guiñazú y Roncino tenía que ver justamente con la idea de guerrilla del junco desde el Carapachay, es decir, ¿no? Ver desde esas formaciones más o menos lábiles, potenciales formas de combate y de configuración, en principio medias, si se quiere, precarias, de la precario a lo precámbrico, digamos, ¿no? A directamente pasar a Martín García, ¿no? Pero pensaba esta idea del viaje también como espacio de exploración, y pienso ahí también tanto Rubén Darío como Martín, ¿no? Esos escritores de viaje, digamos, de crónicas, ¿no? La crónica también como otra, o género o desgénero, digamos, que después deviene en programa político, en el caso de Sarmiento. Pensaba dos cosas. Por un lado, la película Nueva Argirópolis, ¿no? De Lucrecia Martel, que en ese seminario primero que hicimos en 2018 va a ser retomado por Gustavo Míguez y José Hagen en otra intervención, creo que fue una semana después o 15 días después. Vimos la película de Martel y la comentamos, la propusieron ellos, y me hizo acordar tu enumeración de nombres que componen la Cuenca del Plata, ¿no? Como ese grupo de voces que también forman parte de una suerte de soberanía cultural, ¿no? Que Martín García también, de una manera, incluso por inversa, por el intento de exterminio, digamos, de esa multiplicidad cultural que allí se expresó, y que de alguna manera Martel trata de redimir, ¿no? En ese cúmulo de voces, ¿no? que configuran una especie de trama o de mapa también cultural que se ve también en la Cuenca del Plata que has mencionado, ¿no? Que me gustó mucho, fuiste marcando los distintos nombres de los ríos, claro, y ahí aparecen todas las voces, digamos, muchas apuradas, y pensaba, bueno, notas, son notas sobre vuestra locución, compañero, dos o tres cosas más. Una que recuerdo que vos habías traído a colación en aquel encuentro, una experiencia que llevó adelante Urien junto a Luiseide y muchos otros compañeros más, que tiene que ver con la sanmartiniana, ¿no? Este viaje, también tratando de recuperar la soberanía de los mares o pensar el mar. Y justo pienso también en todo este tiempo dos cosas. Una que justo hoy a la mañana escuchaba que Río Santiago, el astillero Río Santiago, el cual Urien fue referente en su momento,
formó parte tanto de la recuperación del molino, de la confitería del Molino allí en Congreso, no sé en qué instancia, pero que parte del Río Santiago tiene que ver también con la pregunta por la soberanía del Paraná, digamos, ¿no? La posibilidad de allí generar distintos tipos de, cuestiones digamos, de construcción naval, la cual el Río Santiago puede recuperar allí un rol histórico que tuvo. Y también pienso en el compañero Juan Duseide. Usted sabe, yo estoy aquí en la isla, soy vecino de Duseide, está acá a unos metros, a varios, unos 500 metros, digamos. Hace poco hizo un seminario sobre pensar al mar, digamos, ¿no? Y de hecho se llamaba el seminario, digo, para pensar ciertas formas o de revisiones de ciertas cuestiones que habían quedado pendientes allí, y aquí han tenido otro tipo de derivas, que creo que el seminario se llamaba De espaldas al mar, como una pregunta, ¿no? Entonces, haciendo una suerte de revisión de literaturas que evidencian que no, que hay que recuperarlas, están allí, ese vínculo, ¿no? Y lo último que quería decirle tiene que ver con la idea del agua también, cuando usted recuperó la idea del Leviatán, viendo el Leviatán en esa imagen media frankensteiniana que compusimos para aquel seminario, pensaba esta idea del agua como espacio de celebración, ¿no? Que allí, la celebración de aquellos que no celebran nada, que están presos en la isla. Hay una vieja historia de uno de nuestros compañeros, Alfonso Piantini, recuperó de forma en acuarelas, no sé si es el término exacto, o aguafuertes, posiblemente sean aguafuertes, una yegua, que no es piscina, pero que podría ser libertaria. En realidad no la yegua libertaria, sino las yeguas son libertarias en sí mismas, digamos, pero los presos se subieron a una yegua y fueron nadando hasta la otra costa, hasta el Uruguay, y se escaparon, montados a la yegua. Después la yegua fue sacrificada para que digo, hay algo del agua y un mito, ¿no? Un mito Martín Garciense, pero pensaba en la idea de la celebración del agua en un texto que Daniel Santoro en un momento había escrito para otro proyecto, allí también compañero, Sombras Terribles, sobre el agua y el peronismo, y terminaba pensando el agua en lo que son las piletas de Milagro Sala, digamos, ¿no? Como una celebración acuífera allí, que lo ponía una suerte de trama histórica del peronismo, o las formas del peronismo expandido, podemos decir, pensando la pileta, ¿no? Y por eso pensaba estos presos allí celebrando, usted hablaba de la celebración también, y lo que generaba efectivamente las piletas de Milagro Sala, ¿no? 2000 días presa, ¿no? Se están cumpliendo estos días, aún presa, ella y muchos otros compañeros y compañeras, justamente pensando el agua allí como una clave también de redención, digamos, ¿no? De los eternamente excluidos. Bueno, discúlpeme, son apostillas a su muy interesante alocución. Apago mi cámara para que no haya ninguna interferencia ahora. Espectacular, Seba. Y de ahí muchísimas cosas también. Serían unos contrapuntos a tus apuntes. Muchísimo para decir. Por una parte, sobre este libro que quedó del humanismo de Horacio González, una breve anécdota que también me parece que lo puede perfilar, digamos, a Horacio. Un día a los compañeros del Ojo Mocho, a Darío Capelli y a Alejandro Boverio, nos dice, compañero, ¿por qué no nos ponemos a revisar un poco la bibliografía sobre el humanismo? Particularmente quería que leyésemos la Carta al Humanismo de Heidegger. Bueno, nos dice eso. Nosotros, por supuesto,
con los tiempos torpes que uno maneja, nos dejamos estar. Y cuando volvimos a esa conversación con Horacio, le decimos, che, Horacio, bueno, ¿qué te parece que hagamos con esto el humanismo? Y esto había pasado de esa primera conversación a esta segunda un mes y pico. Y dice, bueno, no sé qué quieren hacer. Yo escribí un libro, dice. Escribí un libro sobre el humanismo. Me quedó un poco largo, dice, que son como 300, 400 páginas. Y después, todavía más González, a las 2 semanas, 3 semanas, volvemos a hablar y me dice, no sabés lo que pasó, Matías, dice, se me borró no sé qué apreté, se me borró el libro, me dice, completo. Así que lo estoy reescribiendo, dice, incluso un poquito mejor, dice, y eso demoró 2 semanas más, o sea que en 2 meses había escrito 2 veces un libro sobre el humanismo, que le parecía un tema a traer a colación, una H más tenés para tus H's ruso, el humanismo, el que le parecía como el tema para traer en el contexto de la pandemia, digamos, y de las crisis, ¿no? Generales que se vinculan a la cuestión de la pandemia. Y después también me acordé, a propósito de eso mismo, ¿no? Te había comentado al principio que Noel Strick dijo Horacio González del Río Paraná. Otra gran pérdida que hemos tenido casi al mismo tiempo es la de Alcira Argumedo, gran amiga además, compañera de muchísimas aventuras de Horacio González, y en la despedida de la revista Carapachay, en el último número, Eduardo Rinesi escribió que Alcira Argumedo era de algún modo el río Paraná y era la posibilidad de pensar un nuevo humanismo, y recuperaba también la última intervención de Alcira Argumedo sobre, pensando en la soberanía, digamos, ¿no? de todo el comercio y de todo el contrabando, sobre todo lo que expropian de modo ilícito las grandes multinacionales por el río Paraná. Así, ahí me apareció de nuevo entonces esta configuración entre humanismo, Alcira, Paraná, soberanía. Perdón, una Sí. pequeña postilla. Pino Solanas, hablando de la soberanía de los cuerpos, cuando se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Digo, pensando ese núcleo de pensadores, hacedoras, también, ¿no? Una muy interesante alocución de Pino, también amigo de Horacio, un libro juntos, ¿no? Que se llama La mirada en torno al sur, hablando de la soberanía de los cuerpos, digo, para imaginar también todas las pérdidas, en este caso, de la pandemia muy potente. Sí, esa intervención fue muy fuerte porque además acudía como argumento al goce de las mujeres, digamos, ¿no? Algo que no estaba dando vueltas mucho, ¿no? Y él se animó a eso. Fue una gran intervención esa de Pino Solanas. Y después, tengo ahí algunas cositas más, pero de lo que mencionaste vos, me acordé también, volviendo a Gran Bretaña y su leviatán y ocupación, digamos, de los mares y de las bocas de los ríos, y a Carapachay o la guerrilla de Junco, que los chinos, ¿no? Utilizaron a los juncos como una estrategia para dificultarles el ingreso a los británicos a sus cuencas fluviales, digamos, ¿no? Eso como una postilla a lo que mencionaste vos. Pero vuelvo y retomo desde tu mención a Lucrecia Martel, que me parece otra pensadora fundamental para todas estas cuestiones del río Paraná, de la cuenca del Plata, de la idea de soberanía, de la lengua, de la tensión entre utopía y humanismo y estrategia. Hay dos cosas interesantes. Una es la que mencionaste vos, Nueva Argirópolis, ¿no? Porque ahí aparece alguien que desde su imaginación poético-política hace ese corto extraordinario que es Nueva Argirópolis, creo que en el contexto del Bicentenario, sí.
para repensar la nación, ¿no? Y escribió un texto sobre eso, que lo leo porque es muy breve. Dice: una conspiración, fragmentos de noticias sobre algo que estaría sucediendo aguas arriba de Buenos Aires. Es una ficción, levemente inspirada en Argirópolis de Sarmiento. En 1850, Sarmiento propone crear una capital en la isla Martín García para la confederación que podían conformar Uruguay, Paraguay y Argentina. Y en ese mismo texto escribe sobre la importancia de la navegabilidad de los ríos. Siempre me llamó la atención la audacia de ese texto político. Nueva Argirópolis está inspirado en esa audacia. Nos gustaba la pretensión de fundar un espacio que sea un nuevo orden social. Ciencia ficción sería el género, me parece, las islas lejanas, los idiomas desconocidos, fragmentos de un movimiento de fundación. Es un texto breve y extraordinario en donde Lucrecia Martel reescribe, una vez más, digo, si Sarmiento y Martínez Estrada habían reescrito la utopía de Tomás Moro y reescrito y repensado la utopía de las islas, Lucrecia Martel agarra todo eso y hace ese corto y ese texto. Y la cuestión de Lucrecia Martel me parece que incluso es más profunda todavía, porque su película, su gran película Sama, tiene origen en un estudio del río Paraná, un estudio geológico que estaba haciendo del río Paraná. Dice así: en 2005 estaba realizando unas investigaciones sobre morfología de los ríos en el río Paraná, y una amiga me regaló Sama, pensando que tenía relación con lo que estaba haciendo, ¿no? Y a partir de esa investigación que le resultó frustrada, la lectura de la novela, hizo la película, dice. Pero no leí la novela hasta 5 años después, cuando, frustrada, porque había estado trabajando mucho tiempo en una película que no se filmó, regresé al Paraná para recorrerlo hasta Asunción en un barquito medio viejo de madera que tenía. La identificación con el personaje fue inmediata y enseguida asocié sus peripecias con la travesía por el Paraná, que es un río muy salvaje, con bancos de arena, muy difícil de navegar. Parece que vas encima de un animal que te puede sorprender en cualquier momento. Acá me parece que hay otra punta fundamental, digamos, ¿no? Para integrar a estos afluentes, como diría Viñas, para seguir pensando en esto, que es la otra idea que quería mencionar, la idea de sedimentos, ¿no? La idea de sedimentos es una idea, una categoría también fundamental en el pensamiento de Horacio González. Si se revisa bien Restos Pampeanos, en alguno de sus pasajes, aparece esa idea de sedimento histórico, una categoría filosófica, ¿no? que Horacio utiliza para pensar la nación, para pensar la historicidad, para discutir ciertas teorías, incluso emancipatorias, pero posmodernas, como la de Laclau, a la que Horacio dice, sospecha, ¿no? muy sutilmente, dice, la teoría de Laclau pudiera adolecer de cierto déficit de historicidad, ¿no? Por no tener en cuenta los sedimentos históricos. Y entonces ahí otra vez aparece el río Paraná como ese gran transportador, no solo de mercancías y esas mercancías que claramente debemos recuperar su control administrativo para que se generen divisas y para que podamos recuperar o tratar de integrar las industrias para paliar problemas gravísimos que tenemos en la Argentina, como son los del hambre, etcétera. Pero digo, me parece que algo no está muy presente en las discusiones sobre el río Paraná, que es estos sedimentos histórico-culturales que arrastra el río Paraná, estos que ve Lucrecia Martel, ¿no? Ahí también recuerdo otro gran pensador de nuestra tradición, que es Francisco René Santucho, el hermano mayor de Robbie, ¿no? Que tiene un texto extraordinario que se llama
lo andino amazónico en la infraestructura argentina, ¿no? Y usa la idea de infraestructura en un término, en una perspectiva geocultural y geopolítica, y la saca del clivaje desarrollista que tiene la palabra infraestructura, y que me parece que hoy, incluso en algunos compañeros de muchísimas de buenas intenciones mencionan la palabra, no, dice, el Paraná es una autopista, ¿no? Yo me agarro la cabeza, digamos, cuando escucho eso, ¿no? Porque no es una autopista, es el río Paraná, ¿no? Y los sedimentos que arrastra son los de las culturas tupí-guaraníes, con toda su mitología y por el idioma guaraní. Son las misiones, ese gran experimento político-cultural, ¿no? Las misiones jesuítico-guaraníes, ¿no? que fueron una rareza en el experimento de la colonia, arrastran también al propio. Bueno, estamos con el río embravecido, con los vientos de frente que nos van sacando de cauce. Decía un cierto movimiento que tenía Horacio para plantear o pensar los temas. Se me ocurre la idea del abismo, ¿no? De ir abismando las preguntas, los problemas, y nunca ser literal. Que es algo que también en el homenaje que mencionaba hace un rato, que ayer organizó Darío Capelli, Roberto Retamoso, un compañero de Horacio de su estación rosarina, lo vinculaba a Juan L. Ortiz, a la poética de Juan L. Ortiz y a la forma de pensar de Juan L. Ortiz, y veía cierta equivalencia en el modo del pensamiento de Horacio González y el pensamiento de pregunta en abismo de la poética de Juan L. Ortiz. Y entonces recordé un poco esa intervención que tuvimos en el 2018 para pensar, digamos, la isla Martín García y la cuestión de la utopía, remitir un poco hacia el vínculo entre las islas y la imaginación política, ¿no? Y el importante vínculo que hay a lo largo de la historia de la humanidad entre las islas y la imaginación política, que como bien mencionaste vos en tu introducción, ¿no? Tiene como una posibilidad de ser pensada como aislamiento, y esa idea de aislamiento como presidio, como leprosario, ¿no? Como algo para preservar y confinar cierta contaminación de lo que sería tierra firme o el continente, pero también, digo, ha funcionado, como decías vos en esa tensión, como un lugar, las islas como un lugar de mitos de origen, ¿no? Ver toda la mitología griega, grecorromana, amerindia también, digamos, ¿no? En la mitología amerindia aparecen muy fuertemente las islas como epicentros de orígenes de civilizaciones. La isla desierta también, ¿no? Como escenario de episodios fundamentales de la imaginación política, y claramente la referencia política más concreta de la imaginación política y las islas es la isla Utopía de Tomás Moro, ¿no? Ese increíble texto y esa increíble manera de pensar a la isla Utopía como un género de la crítica política, ¿no? Es decir, como un desplazamiento de un sitio, ¿no? Llevado hacia la isla que operaba como crítica sobre todo, ¿no? de la Gran Bretaña de
de Tomás Moro. Y después, en un segundo movimiento, recuerdo de aquella intervención, había traído a colación un desplazamiento de la lectura de la idea de utopía, de una lectura americana, y esto era fundamental para aquella intervención, ¿no? Y sobre todo para la invitación de la Utopía Sur, que es una lectura que hizo otro ensayista fundamental del pensamiento argentino y latinoamericano, como fue Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Alguien, por cierto, además, muy vinculado a la escritura y a los diálogos intelectuales o a los diálogos del pensamiento que susurraban en Horacio González, ¿no? Decía Ezequiel Martínez Estrada, un notable ensayista con una producción muy importante entre los años 30 y los años 60, y en los años 60 Ezequiel Martínez Estrada va a escribir, en los inicios de los años 60, va a escribir un breve ensayo de una filología americana del sur, sumamente imaginativa y sumamente radicalizada o insurrecta, en la que, por ciertos indicios de la correspondencia que tenía Tomás Moro con algunos de sus amigos humanistas, ¿no? Algún par de pistas que encontraba en esa correspondencia, Ezequiel Martínez Estrada se arriesgaba en una hipótesis de lectura a convertir la isla utopía y al significado de esa idea de utopía como no lugar, en un lugar preciso. Y ese lugar preciso, por las inferencias filológicas que hacía Martínez Estrada, no era ni más ni menos que en el Mar Caribe y particularmente en la isla de Cuba, ¿no? Entonces ahí Martínez Estrada empezaba a cambiar radicalmente siglos de capas de interpretación sobre lo que implicaría pensar a la utopía como una isla inexistente, como una isla del no lugar, ¿no? Como una isla de la crítica, pero sin una referencia concreta material, y Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? La volvía en una utopía, ¿no? En un topos muy preciso, que era ni más ni menos que América, ¿no? Los utopianos eran los indios taínos, ¿no? Los indios de la isla de Cuba, y esa lectura además la hacía ya Ezequiel Martínez Estrada en la isla de Cuba, apoyando a la Revolución Cubana. Ese movimiento, esa lectura que hace Ezequiel Martínez Estrada en un breve ensayo me parece extraordinario en términos de imaginación política, de imaginación de lectura, de insurrección, y revirtiendo, ¿no? Siglos de interpretación de la lectura eurocéntrica de la palabra utopía y de la significación de la isla. Y en ese sentido, ahí la isla de Cuba, como utopía de una nueva noción de soberanía y de insurrección del sur, ¿no? De la patria grande americana, me parecía que era interesante leerla, y esto es algo que se nos ha ocurrido con el amigo Gerardo Oviedo, ver esa isla, o pensar esa isla de Cuba, ¿no? Salida del continente americano hacia el Mar Caribe, leerla en espejo con otra isla, otro conjunto de islas que también están
¿no? Salidas y casi en la misma línea, digamos, que salida del continente y en la misma línea de Cuba, pero en el extremo sur, que son las Islas Malvinas, ¿no? Que son su espejo invertido en términos de la falta de soberanía, ¿no? O el lugar de la ausencia de soberanía, o la soberanía que resta por conquistar, frente a la invasión, ¿no? de Gran Bretaña, que vuelve a aparecer, digamos, ¿no? Gran Bretaña como el gran leviatán controlador de las aguas del mundo, ¿no? Que era lo que criticaba Tomás Moro con su libro, vuelve a aparecer aquí, cancelando, ¿no? O aprisionando a nuestras Islas Malvinas, que son las islas que nos remiten a una idea de soberanía, y que al mismo tiempo también nos hacen pensar, junto con la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el centro geográfico de la Argentina, ¿no? Si uno toma en consideración el nuevo mapa bicontinental, no el nuevo mapa, ¿no? O la nueva reconsideración del mapa bicontinental,